Bien, buenas noches. Vamos a hacer la clase de hoy. Vamos a desarrollar dos temas. Lo que es la relación del derecho registral con otras disciplinas jurídicas y también vamos a desarrollar el tema de las fuentes del derecho registral, como están en la diapositiva. Me gustaría, antes de empezar la clase, recordar el concepto del derecho registral. Yo les decía que nosotros podemos encontrar hasta tres conceptos en función de las acepciones de la palabra derecho. Hay muchas acepciones, pero tres creo que son las más importantes. Una, el derecho en sentido subjetivo. La otra, el derecho en sentido objetivo. Y la otra acepción, el derecho como ciencia. Entonces, si nosotros vemos al derecho registral como derecho subjetivo, vendría a ser las facultades o prerrogativas que tenemos los ciudadanos para poner en marcha las instituciones registrales para inscribir actos, contratos, derechos y darles publicidad para hacerlos oponibles a todos. Eso ensayando una definición desde el punto de vista subjetivo. O sea, como una prerrogativa que tenemos para inscribir derechos para darles publicidad de tal manera que sean oponibles a terceros. Ese es por un lado. Por otro lado, el sentido en sentido objetivo vendría a ser el derecho registral, este conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan, que regulan la publicidad registral, que regulan estas facultades, estas prerrogativas que tenemos y que regulan la inscripción y publicidad de estos actos, derechos y contratos. Y desde el punto de vista de como ciencia, es decir, como conocimiento, el derecho registral vendría a ser la disciplina jurídica que estudia este conjunto de normas, de principios y procedimientos que regulan la inscripción y publicidad de la inscripción, o sea, de actos, de derechos y de contratos. Entonces, nosotros podemos ensayar, o sea, desde estas acepciones de la palabra derecho, lo que es el concepto de derecho registral. Evidentemente uno puede encontrar en la bibliografía una serie de conceptos de derecho registral, pero creo que eso nos ayuda para entender luego las relaciones que tiene este derecho registral, esta disciplina jurídica, con otras disciplinas jurídicas que está íntimamente vinculado. En primer lugar, el derecho registral se relaciona con el derecho civil. Esta relación es muy íntima. Si nosotros revisamos el Código Civil, vamos a encontrar un libro en el Código Civil denominado de los registros públicos. En este libro 9 del Código Civil vamos a encontrar una serie de normas y principios y también la regulación de ciertos registros muy particulares como el registro de predios, el registro de personas jurídicas, el registro personal, el registro de testamentos, etcétera, etcétera. Son normas muy importantes, no todas, pero son normas muy importantes porque ahí están estos principios que regulan todo nuestro sistema registral. Pero no solamente eso, o sea, el derecho registral se relaciona con el derecho civil porque estas normas que están contenidas en este Código Civil también se relacionan con el derecho de personas, ¿no? Con el derecho de personas, se relaciona con los negocios jurídicos o el acto jurídico, se relaciona con los derechos reales, se relaciona
con el derecho de familia, con el derecho de sucesiones. O sea, hay una serie de derechos que están contenidos en nuestro Código Civil y que determinan qué derechos son inscribibles en este registro. Entonces, se dan cuenta, esta relación es muy íntima. Se dice que el derecho registral es una rama especial del derecho civil, con autonomía propia. Entonces, la relación que tiene el derecho registral con el derecho civil es muy íntima. El registrador, cuando califica un título, tiene que conocer, tiene que revisar estas normas contenidas en el Código Civil. Por ejemplo, cuando se quiere inscribir una junta directiva de una asociación, cuando se quiere constituir una asociación, un comité, una fundación, cuando se quiere, por ejemplo, inscribir lo que se llama los apoyos y salvaguardas que tienen las personas con capacidades limitadas, etcétera, etcétera. O sea, podemos encontrar una infinidad de derechos que están vinculados y que son inscribibles en el registro. Entonces, el derecho registral se ve, o sea, como organismo o como oficina, como se lo quiera ver, se va a encargar de calificar, o sea, calificar estos actos o estos derechos para ver si son perfectos, de tal manera que puedan ser inscritos en los registros públicos. Entonces hay una relación muy íntima entre el derecho registral y el derecho civil. Ahora, pero no solamente el derecho registral se relaciona con el derecho civil, sino también con el derecho administrativo. No hay que olvidar que la ley 26.366, ley que crea dos cosas, no se olvide, el SINAR y la SUNAR, o sea, el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Cuando esta ley se da el año 1984, señala que la SUNAR es el ente rector del sistema registral y la SUNAR, ojo, forma parte del sector justicia como órgano descentralizado del mismo. Es decir, el superintendente es designado por si bien es cierto, a propuesta del ministro de Justicia, por el presidente. Sin embargo, es propuesto por el ministro, o sea, es un funcionario del más alto nivel y que es un funcionario de confianza del ministro de Justicia. Entonces, para ponernos en contexto, el derecho registral a través de su ente rector, la SUNAR, forma parte de la administración pública, forma parte del poder ejecutivo. No siempre ha sido así. O sea, no siempre el registro ha formado parte del sistema, perdón, del poder ejecutivo. Cuando se creó los registros públicos en el siglo XIX, después de la guerra con Chile, cuando se crea el registro de la propiedad en Lima y después en otras provincias, en Loreto, en Iquitos, en 1896 se crea el registro de la propiedad. Entonces, cuando se crea el registro, pertenecía al Poder Judicial. Los vocales de la Corte Superior, eran los que de alguna manera vigilaban el trabajo y el funcionamiento de los registros públicos. Fue por muchísimos años, formamos parte del Poder Judicial, pero ahora, y desde los años 60, si no me equivoco, los años 70, con la ONAR, primero la Oficina Nacional de los Registros Públicos, y luego con la Superintendencia, el registro forma parte de la administración pública y por tanto se le aplican las normas del derecho administrativo.
Ahora, el procedimiento registral, o sea, el procedimiento de inscripción que les expliqué en la clase pasada, que tiene tres partes, o sea, la presentación, la calificación y la inscripción, este procedimiento, pese a ser de naturaleza especial, sin embargo, o sea, no se le aplican las reglas de la Ley Administrativa General, o sea, de la Ley 27.444, es un procedimiento especial. Pese a ello, si, por ejemplo, el registrador deniega una inscripción, o sea, la inscripción de un derecho, es apelado al tribunal registral y el tribunal registral confirma esta observación, esta denegatoria de inscripción, el interesado, el usuario, el que cree tener la razón y que no está recibiendo, o sea, la inscripción que él desea en el registro, él puede iniciar un proceso, o sea, siguiendo la ley 27.444, puede iniciar un proceso, un proceso contencioso administrativo contra esa resolución que le está denegando la inscripción de un derecho. Y se judicializa y es el Poder Judicial el que se va a encargar de determinar si ese acto o derecho se inscribe o no en el registro, es decir, se incorpora o no en el registro. Yo les decía en la clase pasada, solamente para recordar, que en la calificación, quien hace la calificación en primera instancia es el registrador público. En segunda instancia es el tribunal registral. Y excepcionalmente en estos procesos contenciosos administrativos es el Poder Judicial, son los tribunales los que se van a encargar en calificar, es decir, en determinar si un acto o derecho va a tener acogida registral, si un acto o derecho o contrato se va a incorporar a los registros públicos. ¿Ok? Entonces, por eso el derecho registral como disciplina jurídica se relaciona con el derecho administrativo. Ahora, el derecho registral también se relaciona con el derecho comercial. ¿Cómo así con el derecho comercial? Con el derecho comercial porque a través de la Ley General de Sociedades, que regula el tema de los tipos societarios que se regulan en nuestro país, determina la Ley General de Sociedades qué actos son inscribibles en el registro de personas jurídicas, en el registro de sociedades. Entonces, por eso es que el derecho registral tiene esta vinculación. No hay que olvidar que no cualquier derecho se inscribe en el registro. No cualquier derecho. Tiene que estar previsto en la ley. Y en la ley se señala, en esta Ley General de Sociedades, qué actos se inscriben y qué actos no se inscriben en el registro. Solamente como ejemplo de un acto que no se inscribe. No se inscribe, por ejemplo, la transferencia de acciones de una sociedad anónima, abierta o cerrada, o simplemente una sociedad anónima. Estas transferencias, o sea, cuando yo soy accionista de una empresa, yo puedo vender mis acciones a cualquier persona. Entonces, esta transferencia, que es un contrato privado, se tiene que inscribir ¿dónde? En el libro o en el de matrícula de acciones, en un libro especial que cada empresa debe tener. Y ahí es donde se inscriben estas transferencias, porque se trata de una sociedad, ¿no? ¿Y por qué no se inscribe una transferencia de acciones en este tipo de empresas, en estas sociedades anónimas? Porque son anónimas. Son sociedades de capitales y no de personas, a diferencia de las sociedades de responsabilidad limitada, que seguramente les han enseñado en el curso de Derecho Comercial. Entonces, hay empresas que son de capitales y hay empresas que son de personas.
Entonces, las empresas de capitales, que son las sociedades anónimas, el registro no puede decir quién es el propietario, quiénes son los dueños de esas empresas, porque son anónimas. Y como son anónimas, sin embargo, tienen que tener un libro en donde se registren estas transferencias de los propietarios, es decir, las acciones que se transfieren. Entonces, expresamente, la ley dice que estos actos no se inscriben. A diferencia de las sociedades de personas, que son las sociedades de responsabilidad limitada, en donde sí una transferencia de participaciones, porque son participacionistas, en una transferencia de participaciones sí se inscriben, porque se publicitan sí quiénes son los propietarios. No es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, si yo quiero saber quién es el dueño de una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa de ese tipo, yo sí puedo acudir al registro, porque ahí se van a inscribir. Y así se señala una serie de actos que se inscriben, que son muchísimos, o varios, y que son otro tanto pocos los actos que no se inscriben. Pero eso lo prevé la ley. Entonces, por eso se dice que hay una relación íntima. Entonces, el registrador cuando califica, uno de los aspectos de la calificación registral es la relevancia del acto que se pretende inscribir. Y la relevancia lo da la ley. Todos los derechos son relevantes, pero hay algunos que son tan relevantes que necesitan además publicidad. Necesitan además inscripción de tal manera que sea oponible a terceros. Bueno, eso es en cuanto a la relación del derecho registral con el derecho comercial. Ahora, también el derecho registral se relaciona con el derecho procesal civil. ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona con el derecho procesal civil? Yo les decía en la primera clase, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, me estoy acordando mal, eh, los actos o derechos que se inscriben en el registro nacen en un 90% en sede notarial, pero también nacen en sede administrativa y otro tanto, que no es mucho, pero sí es importante, nacen en sede judicial. Y el Código Procesal Civil establece cuáles son los requisitos formales que se tienen que seguir y señala también qué actos son inscribibles de acuerdo al proceso y a la materia que se discute, qué actos o qué derechos se tienen que inscribir en el registro. Y en el derecho procesal civil, o sea, en nuestro código procesal, vamos a encontrar cuáles son las formalidades y qué tipos o qué derechos se tienen que o tienen acogida en el registro. Entonces, tienen una íntima también relación porque muchos de los documentos nacen en sede judicial. Por ejemplo, la inscripción de una prescripción adquisitiva de dominio se inscribe o que no sea en sede notarial, sino en sede judicial, se tiene que seguir un procedimiento y ese acto, ese derecho al final se tiene que inscribir en los registros públicos, un divorcio que se sigue en sede judicial también, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de procesos y de derechos que se discuten en el Poder Judicial y es el Código Procesal Civil el que va a regular las formalidades con las que el juez le tiene que decir al registrador que debe inscribirse un derecho. Ahora, por ejemplo, en los partes judiciales, un parte judicial, que es un conjunto de copias de los actuados en un proceso civil, tiene que acompañarse con un oficio dirigido al registrador. Si no hay ese oficio, no hay rogatoria. O sea, no hay solicitud judicial. Entonces, si no hay esta formalidad que lo dice el Código Procesal Civil, el registrador lo va a tener que, en este caso, pedir una aclaración al juez, que o sea, a veces al juez con sus
operadores, con sus colaboradores, se puede equivocar. Nosotros también en el registro nos equivocamos, de hecho. Bien, entonces esa es la relación que hay entre el derecho registral con el derecho procesal civil. También se relaciona con el derecho procesal penal, porque muchos de los delitos que se persiguen, que son de persecución pública, muchísimos de estos delitos, finalmente cuando se obtiene una sentencia condenatoria o previa a la sentencia condenatoria, eh, lo que, lo que puede hacerse, por ejemplo, es un embargo de bienes para cautelar, ¿qué cosa? La reparación civil. Porque cuando se condena a una persona, no solamente se le condena a una pena que está previsto en el Código Penal, que puede ser, por ejemplo, una pena privativa de la libertad, pero también hay una reparación en dinero, o sea, una especie de indemnización que se llama reparación civil, que se le tiene que pagar al agraviado de este delito. Entonces, para cautelar el cobro de este pago, de esta reparación civil, se necesita inscribir, eventualmente embargar bienes del procesado para que cuando sea condenado y no tenga de dónde pagar, se pueda rematar estos bienes de tal manera que se pueda cobrar la reparación civil. Entonces, hay una relación también entre el derecho registral y el derecho procesal penal. Después tenemos la relación del derecho registral con el derecho notarial. Bueno, está de más decir que hay una íntima relación, así como hay con el derecho civil, entre el derecho registral y el derecho notarial. Es más, este curso, desde la denominación, es derecho registral y notarial. Entonces, porque la mayor cantidad de actuaciones del notario público que da fe de actos y de contratos, la mayor cantidad de actuaciones notariales y que sean previstos por la ley como actos inscribibles pasan por el notario. Por ejemplo, si uno quiere inscribir una transferencia de una propiedad, tiene que hacerse la escritura pública por un principio que hay en el derecho registral de titulación auténtica, es decir, solo se inscriben por regla general documentos públicos y no documentos privados, claro. La excepción es que se puedan inscribir documentos privados, pero la regla general es que se tienen que inscribir documentos públicos. Y estos documentos públicos los hace el notario, o sea, a través de escrituras públicas. Un poder, por ejemplo, que quiera, si yo le quiero dar un poder a mi hermano, a mi hermana, a un amigo, a una amiga, para que realice ciertos actos a mi nombre, y yo quiero que se inscriba ese poder, yo tengo que hacer una escritura pública para que tenga acogida registral. Si no, es imposible. Puede ser un poder fuera del registro, puede ser una carta poder, pero esa carta poder o ese poder fuera del registro no va a tener acogida porque no son documentos públicos. Entonces, en el derecho notarial, las actuaciones notariales son, o sea, la formalidad con la que trabaja el notario de acuerdo a su ley, a la ley notarial, para que le dé forma a la manifestación de voluntad, es calificado por el registrador. Es decir, nosotros en el registro revisamos el trabajo notarial. Evidentemente, el notario es un profesional del derecho. Entonces hay un doble filtro. Primero, el notario como profesional del derecho debe, no siempre es así, sin embargo, debe encaminar, dar forma a las manifestaciones de la voluntad de sus clientes de tal manera que redacte los documentos pertinentes, las escrituras públicas o las actas notariales, que son documentos públicos para su inscripción registral. Y hay una serie de formalidades
que están en la ley notarial y el registrador tiene que revisar escrupulosamente este camino de la formalidad que está obligado el notario. Caso contrario, si el notario tiene omisiones, va a ser observado por el registrador. Entonces, revisamos no solamente la parte formal del documento, sino también la parte sustantiva del documento, o sea, el propio negocio jurídico que se pretende escribir, el propio derecho o acto o contrato que se pretende escribir. Entonces, hay una íntima relación porque de alguna manera nosotros en el registro hacemos este segundo filtro para que los derechos que tengan acceso al registro y tengan publicidad y sean oponibles a terceros, tienen que ser perfectos. La perfección se obtiene a través de un buen trabajo notarial, porque si el trabajo notarial es perfecto, nosotros no lo vamos a hacer ninguna observación, simplemente lo vamos a inscribir. Entonces, por eso hay una relación muy estrecha entre el derecho registral y el derecho notarial. Ahora, ahí también yo he consignado en la lámina la relación que hay entre el derecho registral y el derecho tributario. Bueno, en verdad, esta relación en algún momento, ustedes saben que en cuestiones jurídicas, en cuestiones de impuestos, de cosas, de fiscalización de estos pagos de tributos y de impuestos, muchas veces dan tarea a entidades del Estado que no tienen nada que ver con el pago de los tributos. Bueno, en fin. Entonces, en un momento determinado, yo cuando trabajé, no solamente veo el tema del registro de personas naturales, jurídicas, sino también en algún momento he sido registrador de vehículos, más de 8 años he sido registrador de vehículos en Iquitos, y también en algún momento he sido registrador de predios, pero ya muchos años estoy en personas jurídicas y naturales. Entonces, en algún momento, en los años, en los 90 y también en parte del año 2000, cuando se transfería una propiedad, nosotros teníamos que velar que se hayan pagado los tributos, los impuestos, el impuesto predial, por ejemplo. Ustedes saben que las propiedades todas las propiedades pagan un impuesto anual, que es el impuesto predial. O sea, prácticamente nosotros somos como inquilinos porque tenemos que tributar, tenemos que pagar un impuesto por tener una propiedad en nuestro país. Y de tal manera que con estos impuestos se puedan hacer obras públicas, ¿no? Para obtener, para el bien común, etcétera, etcétera. O sea, el pago de impuestos se debe pagar los impuestos y se debe procurar que se paguen estos impuestos. Pero esto ha sido cuestionado y por eso esta norma ha sido derogada. Y entonces en el registro ya nosotros no controlamos el pago de estos impuestos, del impuesto predial, ni tampoco el impuesto al impuesto vehicular. Sin embargo, nosotros sí tenemos de alguna manera relación con el derecho tributario porque los derechos que se pagan, las tasas que se pagan por una inscripción y una calificación, de alguna manera están regulados por el Código Tributario, porque son tasas, y las tasas son servicios, o sea, las tasas son pagos que hace el usuario, el contribuyente, son pagos que hace para recibir un servicio estatal. Y en este caso, el pago de una transferencia de una propiedad, el pago de los derechos de inscripción de una asociación, de una empresa, son tasas y están regulados de alguna manera, tienen su sustento, no solamente constitucional, sino legal, en el Código Tributario. O sea, por el Código Tributario, los derechos que nosotros cobramos o las tasas registrales son de alguna manera pagos, tributos que paga el usuario del registro
para un servicio estatal, en este caso para un servicio registral. Entonces, de alguna manera, el derecho registral está relacionado con el derecho tributario, o el derecho tributario tiene una relación con el derecho registral. Bien, ese es en cuanto a la relación del derecho registral con otras disciplinas. Ahora vamos a ver lo que son las fuentes del derecho registral para ir, de alguna manera, terminando esta pequeña clase. ¿Cuáles son las fuentes del derecho registral? Bueno, la principal fuente del derecho registral es la ley. Ya hemos visto en las relaciones que tiene el derecho registral con otras disciplinas jurídicas, hemos visto que, por ejemplo, se relaciona con el derecho civil y ahí está de por medio la ley, o sea, el derecho, el Código Civil. Entonces, la ley es la principal fuente de nuestro derecho registral, porque nosotros pertenecemos a lo que se llama en la doctrina al sistema del derecho escrito, al jus scriptum, o sea, somos un sistema de derecho escrito, y por tanto la principal fuente es la ley. Pertenecemos al sistema romano-germánico, y por tanto la principal fuente del derecho registral es la ley. ¿Dónde vamos a encontrar las principales normas y los procedimientos que regulan estas actuaciones de los registradores del registro? Lo vamos a encontrar en la ley. Y la actuación que tiene el registrador está sujeto a la ley. Yo les decía el otro día que el registrador funcionalmente no tiene jefe, sino tiene una doble instancia que es el tribunal. No tiene jefe administrativo. Bueno, yo tengo jefe administrativo porque tengo que marcar un horario, tengo que salir de vacaciones, me dan uniforme, etcétera, etcétera. Pero el jefe o los jefes que están en el registro no le pueden decir al registrador qué cosa se debe inscribir y qué cosa no debe inscribirse. Ojo, entonces eso es muy importante. Entonces, el trabajo registral o el derecho registral se sujeta a la ley. El trabajo de los registradores se sujeta a la ley. Ese es en cuanto a la principal fuente del derecho registral. Ahora, las leyes evidentemente son de diversas categorías o niveles en la pirámide. ¿Se acuerdan de la pirámide de Kelsen? No solo, ya hemos visto que el procedimiento registral se funda en la Constitución, sino también en la ley. Pero las leyes tienen diferentes rangos. Entonces puede ser una ley como el Código Civil, pero también pueden ser decretos supremos, o sea, reglamentarias o reglamentarios. Vamos a encontrar que el reglamento general de los registros públicos se aprueba por un decreto supremo o por una norma de menor jerarquía, una resolución del superintendente nacional con la aprobación de su directorio. Entonces, en sentido lato o laxo, la principal fuente del derecho registral es la ley. Pero la ley no es la única fuente del derecho registral. Ahora los sistemas jurídicos modernos, tanto el sistema del common law, o sea, el sistema anglosajón, como el sistema del derecho continental, no pueden decir que son puros. O sea, no podemos decir que no podemos decir que en el sistema romano-germánico, en el sistema continental, todo es exclusivamente la ley ahora. En la época que yo estudié, como decía, estudié Derecho en los 80, la ley sí era la principal fuente y la jurisprudencia, los precedentes estaban dejados de lado. Lo mismo sucede en el sistema del common law o el sistema anglosajón. No solamente son los precedentes con los que resuelve el Poder Judicial norteamericano o inglés o del sistema del common law, que puede ser Australia, o Nueva Zelanda, o otros países también que están regulados por este sistema, no solamente se rigen por los precedentes, porque también hay leyes.
Es decir, los jueces también resuelven conforme a ley. Entonces, en nuestro sistema registral no solamente tenemos a la ley como fuente del derecho, sino también a la jurisprudencia. ¿Por qué a la jurisprudencia? Porque el tribunal registral, a través de sus actuaciones, a través de las actuaciones que tiene, puede crear precedentes que son de carácter obligatorio, es decir, que son normas jurisprudenciales que obligan al registrador. No son, no son meras opiniones de los jueces una resolución de estos vocales del tribunal registral. Estos vocales en reuniones plenarias, ellos aprueban precedentes y son ya más de 100, más de un centenar, o sea, son más de 100 precedentes que nosotros tenemos y que podríamos hacer una compilación de los precedentes que obligan a los registradores públicos a cumplirlos. Caso contrario, estarían violando esta norma jurisprudencial. Entonces, la jurisprudencia, entendida como estos fallos, en última instancia en materia administrativa registral, y que de alguna manera obligan o corrigen una actuación registral en primera instancia, lo van a obligar. O sea, si por ejemplo yo observo un título y el tribunal me revoca y me ordena inscribir, yo voy a estar sujeto a ese mandato. En un acto similar al acto que ha sido apelado y que me han ordenado inscribir, yo no podría observar, porque esa resolución es vinculante para el registrador. Pero muchas de estas resoluciones, que no podrían ser vinculantes porque solo vinculan a un registrador, se tornan normas jurisprudenciales cuando el tribunal registral en sesiones plenarias acuerdan crear un precedente en función de estos fallos en el tiempo sobre determinada materia y de manera reiterada. O sea, cuando hay varias y además a veces son contradictorias, el tribunal en sala plena, que son más de 18, se reúnen y ellos acuerdan un precedente, un precedente registral y que es vinculante, que es obligatorio. Entonces, en ese sentido, la jurisprudencia también es una fuente ahora muy, pero muy importante del trabajo registral. Entonces es una fuente valiosísima y que lo tenemos presentes. Prácticamente tenemos, como les decía, más de 100 precedentes que tenemos de los diferentes registros. Registro de la propiedad, registro de personas jurídicas, registro de personas naturales, registro de bienes muebles, hay precedentes. Entonces yo tengo, por ejemplo, precedentes que me obligan en función en el registro de personas jurídicas y también en el registro de personas naturales. Ahora, otra fuente del derecho, también no menos importante, por las luces que le dan al trabajo registral, es la doctrina, o sea, la doctrina registral. La doctrina en el Perú, la doctrina registral en el Perú, desde la creación de la superintendencia, ha tenido un desarrollo muy grande. O sea, la creación de la superintendencia no solo ha hecho que los registros y los registradores, los trabajadores de registros se especialicen en la función registral, sino ha hecho que no solamente sean registradores lo que hagan de doctrina, escriban libros sobre derecho registral, sino también ex registradores ya en la función propia de las notarías, por ejemplo. Muchos de los libros doctrinarios que tenemos en materia registral en el Perú son hechos por notarios, pero notarios que han sido registradores públicos en su momento, que conocen el trabajo y que tienen el tiempo para poder desarrollar doctrina. ¿Y la doctrina qué cosas son? Son opiniones. La doctrina es el trabajo, es el resultado científico que hacen los juristas en materia registral. Es decir, cuando ellos investigan,
describen normas registrales, describen, prescriben, ¿no? Comentan, sugieren, etcétera, etcétera, crean doctrina. Y esta doctrina sirve para que los registradores puedan fundamentar las observaciones si van a denegar una inscripción, o le va a servir también a los vocales del tribunal, es decir, al tribunal registral, para que fundamenten sus fallos, o sea, sus decisiones para denegar o para ordenar la inscripción de un acto de derecho. Y la doctrina le va a dar las luces y le va a dar de alguna manera el fundamento para que el trabajo que están realizando sea lo más certero, lo más justo para el usuario y también para el propio registro. Ese es en cuanto a la doctrina. Y la costumbre también es una fuente del derecho registral. Claro, la costumbre son conjunto también de... Se dice que la costumbre tiene dos elementos, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo de la costumbre es la creencia de que esas actuaciones reiteradas en el tiempo por una comunidad son de carácter obligatorio. Y el elemento objetivo es esta reiterancia en el tiempo, porque una golondrina no hace milagro, o sea, un hecho aislado no puede generar costumbre. Entonces, habría que revisar también esta cuestión, que es muy importante para determinar cuándo estamos con una costumbre de carácter registral. A veces hay costumbres que de alguna manera no están amparadas en una ley o la ley lo permite, pero de alguna manera lo que debe quedar claro es que es una fuente del derecho, de alguna manera de segundo o de tercer nivel, pero que en un sistema como el nuestro, que es abierto, en un sistema en donde nosotros tenemos no solamente un derecho, si se quiere, voy a poner entre comillas, occidental, sino también tenemos una serie de comunidades originarias, sobre todo en la Amazonía, en las zonas altoandinas, en la sierra de nuestro país, tenemos comunidades originarias y que tienen un determinado territorio, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros vamos a tener en cuenta para por ejemplo, cuando se quiere inscribir una junta directiva de una comunidad nativa, cuando calificamos, por ejemplo, las convocatorias que pueden hacer a reuniones, a asambleas, está permitido, se permite que cuando se hace la declaración jurada de cómo se ha hecho la notificación y de acuerdo a lo que diga su estatuto, ellos pueden señalar que han realizado las notificaciones a la asamblea de acuerdo a sus costumbres, a las costumbres que ellos tienen. Entonces, la costumbre va a estar presente y no sé si en algunos años más tenga mucha más fuerza en nuestro sistema registral, pero sí lo tenemos en cuenta. Entonces, bueno, ese es en cuanto a la clase que quería desarrollar el día de hoy. Bueno, bueno, ahora sí entraríamos, si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, y lo seguimos conversando.